Bien, amigos, vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña el día de hoy Jorge Guillén. Él es economista y docente de la Universidad ESAM para hablar en torno a lo que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el dictamen que autoriza el retiro facultativo de 18.400 soles del sistema privado de administración de fondos y pensiones AFP. Una aprobación, recordemos que hace poco menos de un mes se dio también en la Comisión de Economía. Muchísimas gracias por este contacto, señor Guillén. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, hay una diferencia, ¿no? En lo que se aprobó en la Comisión de Economía y lo que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo, porque se ha puesto una suerte de restricción. Este desembolso sería para los que no cuenten con 3 meses consecutivos de aportes en el sistema. ¿Es acertada esta restricción que se da desde el grupo de Comisión de Trabajo del Congreso? ¿Qué opina usted? Bueno, le han puesto más candados, ¿no? Porque estaba con la libre opción de que cualquiera lo haga, ¿no? Y ya sería el sexto retiro. En esos retiros han habido beneficiados con gente más o menos que ha estado desempleada por un año, y ahora en este caso es por 3 meses, aunque ya pasó la pandemia. Es un poco contradictorio porque son medidas que podrían haberse dado durante el 2020, que ya se dieron, y ya pasó la pandemia. Según informes del IPE Macrocónsul, un 75% de la gente que está en el sistema privado de pensión no ha sido afectado por el martillazo, la recesión. Y muchos de ellos han optado por no sacar. Al comienzo, en las primeras olas, sí sacaron, la gente limpió sus cuentas 2.000, 3.000 soles, ¿no? Que si no se iban a jubilar y tenían ahí 2.000 por mucho tiempo, y bueno, ya era momento de que lo saquen, y lo sacaron, ¿no? Porque no se iban a poder jubilar con 2.000 soles. Pero ya con tanto retiro, ya hay mucha gente que podría estar decidiendo ahora, digamos, eh, no necesariamente retirarlo, ¿no? Ahora, considerando al público que está desempleado en los últimos 3 meses, no creo que encuentres mucho tampoco, como te decía, debido a esta situación de que hay muchas personas, 75% de los estratos ABC son gente que integran el sistema privado de pensiones, son gente que no necesariamente está necesitada, urgida de sacarlo. Yo creo que es una medida un poco inocua, porque su objetivo quizás puede ser más hasta políticamente inocua, porque quizás su objetivo es tratar de agarrar una gran masa poblacional votante, y tampoco lo está haciendo, y quizás es dar una señal de populismo inocuo, ¿no? Y desnaturalizando de todas maneras el propósito del fin previsional, ¿no? Y claro, sería ya un sexto retiro. Hay un pronunciamiento también al respecto del Banco Central de Reserva, en donde indica que incluso se podría elevar su tasa de referencia en más del 6% para este año en caso se apruebe ya en el Pleno este nuevo retiro de los fondos de la AFP. ¿Qué consecuencias tendría que se incremente la tasa de referencia? ¿Cómo interpretamos esta decisión o este hecho que podría llevarse a cabo si es que finalmente llega a buen puerto esta iniciativa? Sí, esta causalidad es, el Banco Central está subiendo la tasa de referencia por el problema inflacionario, ¿no? Los créditos están encareciéndose, los depósitos están con mejores tasas, pero los créditos también se están encareciendo, se está enfriando la economía. El efecto en realidad sí que tiene que ver con las tasas que mencionas, es a la hora, yo necesito liquidez para darte el dinero, tengo que vender activos. No es buen Ujú. momento de ventas las acciones están muy mal, excepto el cobre y el petróleo, pero las acciones están muy mal, hasta las tecnológicas, porque ya todo este boom de la pandemia, de trabajo online, trabajo remoto y compras remotas, ya un poco que se ha desacelerado. Entonces se han desacelerado los activos de Amazon, por ejemplo, que cayó 30% en un día, ¿no? Y entonces, pues no es un buen momento para vender, y donde van a ir es hacia los bonos soberanos, y ahí hablamos de las tasas, ¿no? Del gobierno. Entonces, tú vendes, el precio del bono cae y su tasa de interés sube. Entonces, nuestras fuentes de financiamiento como Estado, como gobierno, son más caras. Caso extremo es, por ejemplo, Venezuela o Argentina, donde le presta pues los chinos o tasas usureras. No, para ponerlo digamos, en cristiano, a la gente, al público de a pie, es como estar en Infocor.
¿no? Yo estoy pagando, yo soy un cliente en alta, super VIP o VIP, ¿no? De un banco, y recibo tasas bajas. Pero cuando ya la aguja está en amarillo, yo creo que ahorita está en amarillo, ¿no? El caso de Venezuela ese ya es en rojo, ya es alguien que está en Infocorp. Pero cuando estamos en amarillo ya nuestras fuentes de financiamiento son más caras y entonces hay un círculo vicioso, ¿no? Son como vasos sanguíneos que están comunicados, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, inocuo, que hemos dicho políticamente, inocuo para la población vulnerable, está afectando la fuente de financiamiento del gobierno. Y un poco ya en esa línea, en temas utilitarios, porque claro, hay consecuencias para el ahorro previsional del afiliado, que la economía como tal, ¿no? Sobre todo en un contexto de inflación en donde hemos visto el incremento de los alimentos de la canasta básica familiar. ¿Habría alguna consecuencia en ese día a día del aportante que quizás no entiende mucho a macro, pero sí entiende cuando ve que el dinero no le alcanza para la canasta familiar básica? ¿Hay alguna efectos en ese sentido? ¿Se puede decir que sí? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los interpretamos? Bueno, la inflación la estamos teniendo por el problema que es mundial, ¿no? Por el alto precio del cobre, fertilizantes, de petróleo y del maíz, ¿no? Y el Banco Central está subiendo la tasa de referencia, pero lo que pasa es que, claro, frente a esta situación de encarecimiento de fuentes de financiamiento, no le da mucho margen a seguir empujando al Banco Central también. Y aparte que si no podría enfriar demasiado la economía, ¿no? Eh, Básicamente yo creo que el efecto inmediato de estos retiros es desnaturalizar el fin previsional y afectar los bonos soberanos peruanos y tu futura pensión, porque esto es algo exponencial, no es que 100 o 3 UITs y 3 UITs ya no tengo a futuro, no, eso se multiplica exponencialmente, puede multiplicarse por 3 o por 4 en el tiempo, ¿no? Y tu futura pensión se va a deteriorar. Ya en 20 años, cuando alguien se jubile, va a decir, uy, ahora no debía haber retirado, y ahora ¿dónde están los responsables? Ya no están, ¿no? Y un poco, hay efectos tangibles, tenemos efectos tangibles ya de lo que ha representado los 5 retiros previos que se han dado desde el inicio de la pandemia en el ahorro previsional del afiliado. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Hay consecuencias ya a corto o largo plazo para tomar decisiones acertadas, ¿no? Porque finalmente, si esto ya se aprobó en la Comisión de Economía, se aprobó en la Comisión de Trabajo, va a ir al Pleno, puede que el Ejecutivo lo observe, pero puede también que la aprueben por insistencia. Entonces, ¿cuál es la decisión acertada que se tiene que hacer frente a esta posibilidad de retiro? Sí, hay un efecto en la tasa de reemplazo, ¿no? La tasa de reemplazo es tu futura pensión, es tu salario de jubilación como porcentaje de tu salario actual, que está en 50% antes de la pandemia, un poquito más. ¿No? La idea es que sea más alta, ¿no? Si tú tienes 10.000 soles de sueldo y tu jubilación es 7, tu tasa de reemplazo es 0.7 o 70%. Está en 50. O sea, y con los retiros, ya más o menos en promedio, esto está llegando a 40. Ojo que la chilena es 30, y ahí es donde han venido las protestas en Chile. ¿Por qué la chilena es más baja que la peruana? Y eso que nosotros hemos hecho retiros, porque los chilenos ponen topes a los aportes. Los aportes están acotados. En el caso peruano no están acotados. Uno puede hasta sacar un sueldo variable, una bonificación y se descuenta por AFP. Claro, y finalmente, este tipo de iniciativas que, como usted señala, pueden ser quizás populistas, no pueden tener un impacto positivo en el aportante que quiera optar por retirar su dinero, nos lleva a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué está fallando en el sistema de AFP también? Se hablaba de eh, una reforma sustancial para poder tener otra visión de lo que representa el sistema de pensiones. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Hacia dónde se tiene que apuntar más allá de retiros constantes en pandemia que suman y que pueden ser un perjuicio más que un beneficio de la portada? Sí,
Sí es necesario una reforma integral, aunque no es un buen momento. Sobre todo nos da miedo porque parece que desde hace mucho tiempo atrás es el Congreso el que controla las decisiones económicas y se rompe la causalidad. Debe ser MEF y entidades del Ejecutivo hacia el Congreso, no al revés. ¿No? Y no son sopesadas, no son calibradas, no son simuladas para ver su efecto. Y, eh, Quizás podría ser importante tratar de mejorar la competitividad del sistema previsional, mejorar las pensiones, las tasas de reemplazo, hacer una reforma en el mercado de capitales para que mejore el portafolio de las AFPs, hacer una reforma en el mercado laboral para que mejore la cobertura. Entonces, es algo muy amplio, ¿no? Me da un poco de miedo ahora porque en realidad ni siquiera con la inflación ni con el y con medidas como retirar el IGB y el ICC inocuas sobre la inflación, es decir, algo tan simple como eso no lo hemos podido hacer. Esto es más complejo, ¿no? Quizás tampoco es un buen momento por tanta incertidumbre que tenemos y la selección de profesionales no necesariamente idóneos de que podamos tener éxito, ¿no? en una reforma. Pero sí es importante hacer una reforma en ambos, en el sistema privado y en el público. Pero claro, esta complejidad también parte desde el contexto país, ¿no? Un país informal donde no es el gran grueso de los que pertenecen o los que tienen un fondo de pensiones también. Creo que por ahí también tendría que ir la estrategia, ¿no? De reforma también en cuanto a la formalidad en el empleo en el país. Sí, había una propuesta de una congresista Omonte, ¿no? Del Congreso pasado, para tratar de integrar los fondos de pensiones siguiendo los lineamientos de la OECD, ¿no? Para la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo, ¿no? E integrar ese grupo, que ya lo está integrando casi Colombia y Chile, sin hacer reformas en el sistema previsional. Porque lo que pasa es que en este caso no podemos tampoco hacer una reforma previsional siguiendo lineamientos de la OSD, es decir, siguiendo otras realidades, como dices tú, diferentes a la nuestra, como la de Francia o la de Dinamarca o Suecia, ¿no? Donde nosotros somos un país informal. Medidas como integrar los fondos de pensiones y asegurar una pensión mínima universal que se estuvieron hablando en el Congreso pasado, son bien complicadas, sobre todo en un mercado laboral tan complejo como el nuestro y una realidad tan informal como la nuestra y una falta de cultura de Y que ahorro y de ahorro finalmente, previsional. finalmente mueve la economía, ¿no? Mueve la economía del país, definitivamente esa fuerza informal. Así es, pero habría que incentivarlos y hacer de repente una reforma educativa para explicar la importancia del ahorro previsional, para que puedan, aunque sea un sol diario, ¿no? Y de esa manera piensen en el futuro. Lo que pasa es que el Perón es cortoplacista también en los focus group que se han hecho, hemos hecho en estudios, ¿no? Y no tiene cultura de ahorro previsional y no tiene cultura de ahorro, es muy cortoplacista. Entonces, sí, hay que hacer una reforma, pero considerando nuestra realidad sui generis, ¿no? Creo que tendría que plantearse desde ahí los cambios, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto. El tiempo nos ganó Jorge Guillén, economista y docente de la Universidad SAN, dándonos pues su mirada en torno a lo que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo el día de ayer, que ya se había aprobado hace un mes también en la Comisión de Economía, sobre un nuevo retiro de las AFPs, el sexto retiro que implicaría una salida de hasta 37 millones de soles. Gracias por este contacto, veremos en todo caso qué sucede en el Pleno del Congreso, si es que se lleva a aprobar y qué sucede cuando este proyecto sea llevado al Ejecutivo. Hasta una próxima oportunidad, señor Guillén. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, con